La noche, esa parte del día en que uno vive miles de experiencias muy variadas. Desde salidas amigos en lo que llamamos el amanecer de la juventud, o simplemente esas veces en que uno está cómodo en casa recordando esas historias que nos hacían reír, imaginar, llorar y sentir miedo. Es ese miedo, el que nos hizo vivir noches enteras observando el techo de nuestra habitación en plena oscuridad, que hacía que las partes más tenebrosas de esas viejas historias retumbaran en nuestra cabeza poco a poco. Pasaban días, pero aún en el fondo sabías que esas pesadillas volvían al anochecer, que por más disparatadas que podrían parecer, en ese entonces eran reales. Yo fui un niño para nada normal, solía divertirme como todos los demás, con nuestros típicos juguetes, esos grandes videojuegos de antaño o solo imaginando que era algún superhéroe peleando contra algún villano. Pero en mí siempre hubo dos grandes fascinaciones que desde muy pequeño fui cultivando progresivamente. Esas eran los dramas de policías, agentes del FBI, me fascinaban, siempre soñé con ser un agente del FBI llegando de puerta en puerta investigando algún asesinato o violación. El pan de cada día llegaría a mi mesa sin remordimiento o inmutación alguna aún a pesar de ver todas esas cosas típicas que ve un agente. Era un sueño estúpido pero lindo a su manera infantil, con mi mentalidad infantil. Mi otra afición era lo paranormal, lo misterioso, lo oculto en este vasto mundo que aún no está descubierto del todo. Podría haber algo allá afuera que podría inquietarnos a tal grado que lo hacían esos viejos cuentos de horror que nos contaban nuestros padres, pero eran mi afición, eran mis cuentos para dormir. A los demás niños esta afición mía les parecía inquietante pues ellos morían horrorizados cuando nos juntábamos a contar relatos esas noches de octubre y yo fascinado imaginaba qué haría en el lugar del protagonista de tal historia. Al menos mi primer gran afición se volvió también en mi primer sueño hecho realidad. En año 2007 me convertí oficialmente en un miembro más de la AF y me llevaba muy bien con los demás de aquí, especialmente con esa persona que compartía mis mismas aficiones. Él era el encargado de los famosos pero impopulares expedientes X, famosos dentro solo del departamento, claro, pues como su nombre lo indica, eran tratados con absoluto secretismo. Podría sonar parecido a aquel programa de los 90 pero nada más lejos de la realidad, no tenían nada que ver con lo paranormal, no del todo claro, solo eran casos no resueltos en los que el gobierno estaba muy implicado, no explícitamente pero ahí estaban las señales, o eran casos relacionados con el tema paranormal pero solo en planteamiento, por ejemplo, un asesino en serie que seguía un patrón extraño relacionado con alguna vieja historia, o que era obligado a hacer lo que hacía por Satanás o voces demoníacas. Una de esas veces recuerdo haber visto en televisión que en Argentina atraparon a un asesino en serie que solía desfigurar los rostros de las víctimas horriblemente. Al final cuando fue atrapado él solo dijo Falgo, su llegada está próxima, eso fue todo lo que dijo antes de suicidarse en su celda 3 días después. Yo en mis primeros años solo serví de apoyo en algunos casos, algunos muy aburridos. Esto no era como se veía en la televisión, no era nada parecido a ello, especialmente cuando otros compañeros atrapaban a gente tan desquiciada como interesante como aquel asesino despiadado, un tal Jeff, un psicópata estadounidense que fue encontrado a las cercanías de aquí. Está de más decir que en realidad sí fue un gran logro atraparlo, pero yo no presté mucha atención debido a mis celos por no haber estado en tal hazaña. Solo me sorprendí de la cantidad de gente que el asesinó. Todo marchaba así día tras día hasta que 02 de marzo, 2010 me asignaron un caso bastante peculiar, una serie de niños desaparecidos en el pueblito, localizado en el municipio de Aldama, Chihuahua. Varios niños desaparecieron sin dejar rastro alguno. ¿Cómo fue que este caso fue tomado por el AFI? Me pregunté, pues es un lugar pequeño, generalmente no le dan importancia a estos casos, pero al leer los reportes me di cuenta de dos cosas. La primera, todos los niños desaparecían siempre a los alrededores del bosque, por lo menos todos de los que se tenían registros.
La segunda, este podría ser el caso que me catapultara a la fama, pues a pesar de llevarme bien con todos en la agencia, era un poco anónimo en cuanto se trataba de casos resueltos. Este podría ser mi primer gran caso o mi primer gran fracaso. Preparado para ir a investigar, solicité un vehículo. Me habían asignado a un compañero, Víctor Duchovny, un apellido extraño por estos lugares, mas no importaba eso, pues nunca lo conocí apropiadamente. Solo hasta el día de partida a el pueblito. Se presentó por primera y última vez. Ambos subimos al vehículo e intentamos conversar. Él era un tipo muy serio, y yo siempre fui alguien que no sabía callarse. No hubo una gran química entre nosotros, pero era lo que tenía. Al llegar a el pueblito, nos encontramos con la madre del primer desaparecido según los registros, Ana Ramírez. Ella nos contó entre sollozos, que su hijo había estado actuando extraño últimamente, hacía dibujos raros y escribía en un lenguaje desconocido. Pregunté si tenía alguno de esos dibujos por ahí. Ella contestó que si fuera a la habitación de su hijo. En mi mente pensé, que no quería hacerle pasar más dolor observando esa habitación, que es probable que ya no vuelva a estar habitada, pero las apariencias son las apariencias y debía permanecer frío y sereno. Mi compañero era bueno en ello. Ana entonces nos dijo que el día que desapareció su hijo, solo dijo: madre, iré a jugar a el bosque con Israel, y ya no volvió más. ¿Quién es Israel y de dónde lo conoció su hijo?, pregunté, y ella solo contestó: estaba hablando con mi hermana por teléfono. Yo le di permiso porque dijo que volvería rápido, pero al colgar tardé varios segundos en darme cuenta que Israel era su amigo fallecido hace 3 meses. Le agradecí por su tiempo y me despedí de Ana. En el camino yo y Víctor discutíamos sobre cómo era posible que Ana olvidara a Israel, aunque fuese por unos segundos. Siendo un lugar pequeño, esta clase de noticias se propagan fuertemente. Durante los días posteriores dije mientras le daba un trago a mi botella de agua. Víctor solo dijo: fue algo extraño pero no fuera de lo común. El estar hablando la distrajo y aunque estaba consciente de ello había algo que me decía: no, eso no fue así, aquí hay algo extraño. Pero por supuesto hice a un lado mis pensamientos. Era momento de seguir investigando. 04 de marzo, 2010. Después de una serie de entrevistas a los padres de los niños desaparecidos, encontramos un patrón en la actitud de cada infante durante los últimos momentos en los que ellos fueron vistos. Todos iban a jugar al bosque con Israel. Al ser un lugar pequeño pensé, todos los niños deben de conocerse, pero en ese momento mis pensamientos del día anterior volvieron a mi mente. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta que sus hijos mencionaban a un niño fallecido como compañero de juegos? Eso era lo más extraño de todo, pero también me di cuenta que había otro patrón no muy marcado, pero ahí estaba. Era que los padres habían olvidado algún fragmento de esos días en sus historias, pues si bien contaban todo con detalle, había partes en las que admitían tener recuerdos confusos. Mi compañero no le dio importancia a esto, pero en cuanto a mí, un paranoico que creció con historias de terror, esto era algo sumamente extraño. Pero al final, eran solo mis pensamientos. De igual manera todas las pistas indicaban un mismo camino, el bosque, ese bosque. Yo y Víctor nos adentramos a él. Eran alrededor de las 3, parecía un bosque como todos los demás, nada fuera de lo normal. No esperaba encontrar mucho aquí, por lo menos yo y mi compañero solos no, pero decidimos parar e investigar antes de pedir refuerzos para ayudarnos a buscar por los posibles cuerpos de los niños. No es que no tuviera esperanzas de encontrarlos, pero al adentrarnos más y más al bosque nos daba un olor a putrefacción. Ese fue el primer gran golpe a nuestra esperanza. El segundo fue más impactante, pero también nos hizo plantearnos muchas dudas. No estábamos muy lejos de nuestro auto, y nuestro auto no estaba muy lejos de casa de Ana Ramírez. Entonces, ¿por qué nadie se había atrevido a adentrarse a buscar a sus hijos perdidos aquí? La respuesta no la obtuve de inmediato, pero el obtenerla me costó mucho más de lo esperado. Víctor, que estaba justo detrás de mí, perdió su fría expresión para mostrarme por primera vez preocupación e impacto. No había pasado mucho de conocernos, pero no era difícil darse cuenta que él era un tipo muy preparado, pero lo que vimos lo dejó con esa mirada temerosa, y a quien no.
Yo simplemente no pude pronunciar palabra alguna ante tal espantosa imagen. Había una pequeña cabaña, no muy grande, no muy chica, solamente ideal para cualquiera que quiera cometer alguna ejecución tranquilamente, pero el camino a la cabaña estaba acompañado de un pequeño sendero, unas hileras hechas con las cabezas decapitadas de los niños desaparecidos, había sido arrancadas de un tajo limpio de la boca para arriba, putrefactas pero reconocibles, especialmente la de Mónica, la última niña desaparecida. Víctor y yo no sabíamos que podríamos encontrar más adelante, pudimos haber parado y haber vuelto atrás siguiendo nuestros pasos, pedir refuerzos y hacer el procedimiento más lógico y oficial de la AFI, pero la sorpresa nos cegó, el impacto mermó nuestra visión. Uno espera encontrar cosas horribles en este trabajo, pero aún así, el ver a esos pequeños nos causó una sensación de repulsión y odio hacia quien pudo haber hecho eso. No es humano, dijimos. Y por primera vez estuvimos de acuerdo Víctor y yo. Nos dejamos llevar y con todo el disgusto posible atravesamos el sendero, esas hileras con ojos. Víctor abrió la puerta de la cabaña, yo estaba a un lado, cubriéndolo esperando lo peor. Solo volteé la vista 2 segundos en los cuales sentí la mirada de la cabeza mutilada de Mónica. Ella me veía, muerta pero me veía, una alucinación producida por el impacto. Era lo más probable, pero no debía pensar en ello. Mi compañero estaba tocando la puerta del infierno, y yo debía acompañarlo. La cabaña estaba muy oscura, a una plena tarde, no parecía haber rastros de alguien habitándola en ese momento, pero sí de haber sido visitada hace poco, pues en la mesa se encontraban 2 platos sucios, pero aún se notaba un poco fresca la comida que estuvo ahí. Habían 2 habitaciones, Víctor fue a la de la izquierda y yo hacia la del fondo. Yo solo vi una cama un poco vieja pero aún conservada, una imagen pintada de Cristo crucificado pero desquiciadamente cambiada, mostrando una cara de satisfacción en él, casi al punto del orgasmo. Me pareció enfermiza y repulsiva, pero mientras más le veía, más sentía una presencia enfrente de mí, como si estuviera viva, como si esa sonrisa tratara de decir algo. Entonces observé que en la cama había lo que parecía ser un diario, o algo parecido. Entonces por fin mi mente volvió en sí, y me dije a mí mismo que lo que hacía era una estupidez, debíamos volver y pedir ayuda. El impacto nos hizo pensar irracionalmente. Fue entonces cuando al intentar salir de la habitación escuché un grito agudo. Por un momento pensé que venía de fuera, pero volví a oírlo, y entonces me di cuenta que provenía de la misma habitación en la que me encontraba, pero aún así se escuchaba distante pero cerca de esa vieja cama, como si un mundo viviera debajo de ella. De niño siempre fui valiente entrando a los lugares en los que los demás niños temían entrar. El ver debajo de la cama no me ocasionaría nada, pero igualmente le grité a Víctor 3 veces mientras me agachaba para observar qué podría encontrar ahí abajo. Víctor no contestó, pero ahí debajo encontré una hoja que decía no deberías buscar, en donde nadie más quiere buscar. Esto me sorprendí no tanto por el mensaje en sí, sino por la letra. Era la misma que la del hijo de Ana en sus dibujos, era exactamente igual. ¿Qué quería decir esa nota? ¿Alguien más vino a buscar aquí? Víctor no contestó, por lo que decidí salir a buscarlo a la otra habitación. Entonces ahí fue cuando escuché una risa, una de esas risas que uno solo es capaz de imaginarse después de ver alguna película de terror, una risa sacada del mismísimo infierno. Solo volteé hacia atrás sin cerrar la puerta de la habitación. Esa risa me estremeció, y solo vi esa pintura de Cristo con su sonrisa inquietante, observándome, como si él fuese quien hubiese reído. Fue la primera vez que sentí temor verdadero en toda mi vida. Esa pintura sin duda era inquietante, el ambiente de ahí se volvía más pesado a cada minuto. Uno siente un poco de tensión al estar en una cabaña sola, pero aquí no era esa tensión, era temor. Lo que era solo una investigación podría terminar en algo más extraño, y como no, pues nadie quería acercarse al bosque, aun cuando sabían que sus hijos estaban aquí. Entré a la otra habitación y entonces vi a Víctor de espaldas leyendo un diario, parecido al que yo había encontrado en la otra habitación. Le dije, eso es evidencia. ¿Cómo se te ocurre agarrarlo con tus propias manos?
A lo que él solo contestó: esto no es un diario, son los cantos de un ritual, son las palabras que le debemos cantar, pues ella está por llegar. ¿Quién está por llegar? ¿De qué hablas, Víctor? Pregunté mientras intentaba hacer que volteara de verme a los ojos. Él solo dijo: él llegará, el innombrable, y llegará a reclamar sus merecidos sacrificios. Víctor estaba delirando, entonces volteé a verle la cara. Él ya no tenía cara, solo quedaban los huecos de donde alguna vez estuvieron sus ojos. Entonces apareció una sonrisa burlona donde debería estar su boca, e intentó acercarse a mí. Salí corriendo lo más pálido de la habitación y me dirigí hacia la puerta principal de cabaña, pero no la pude abrir. Aquella puerta que fue abierta desde fuera con un pequeño empujón, no puede ser abierta ni con el más fuerte de los golpes. Entonces esa risa horrible que escuché en aquella habitación fue haciéndose más y más fuerte. La habitación del fondo aún podía observarse. Yo me senté en la puerta principal, recé, algo que nunca en mi vida había hecho, pero al fondo la pintura había cobrado vida. Veía que estaba crucificado y derramando sangre a chorros de sus manos, pero aún con esa sonrisa de estar disfrutando. ¿A quién le estoy rezando? Aquí molé. ¿En verdad esto está pasando? Lo que alguna vez fue Víctor se acercó a mí y puso su mano ahora negra y podrida en mi frente, mientras con la otra sostenía aquel diario o lo que sea que fuese, y comenzó a cantar en un idioma extraño, pero mi mente comenzó a quemarse, dolía, mi cabeza ardía, mientras veía muchas imágenes desagradables. Presencié con detalle cada uno de los asesinatos. Los niños fueron brutalmente desmembrados mientras aún seguían con vida. Algunos murieron por el shock, otros sufrieron más su desgracia. Mónica fue despojada de sus extremidades, y estando amputada fue violada brutalmente, asesinada y solo su cabeza fue conservada. El resto de su cuerpo fue servido en aquellos platos. El que cometía todos los asesinatos era alguien, era algo parecido a lo que es Víctor ahora. Mi mente estaba sobrecargada, sentía que explotaría. Esas horribles imágenes fueron demasiado, aún para mí. Entonces, solo comencé a observar imágenes de seres demoníacos horrendos e inimaginables, cogidos en lenguas raras hasta que finalmente estaba perdiendo el conocimiento. Entonces fue cuando lo que alguna vez fue Víctor dijo: yo soy Israel, yo soy Azrael, sirviente de mi Señor, aquel que no será nombrado, pero sí divulgado. Tú serás su profeta, tú serás su primera ofrenda. La puerta principal se abrió y solo pude observar donde alguna vez estuvieron las cabezas mutiladas de los niños. Ahora estaban ellos como si no les hubiese pasado nada, mirándome inexpresivamente. Me desmayé. Desperté en el auto, y me dirigí rápidamente hacia casa de Ana. La puerta estaba abierta y ella estaba sentada en una silla frente al televisor, muerta. Se había cortado las venas, y en la pared había un mensaje escrito con sangre que solo decía: váyase de aquí, no hay nadie más vivo, los primeros sacrificios ya están listos. Salí de la casa, subí al auto, y pisé el acelerador. No paré hasta estar lo más alejado de ahí. Llegué al departamento de la AFI, pero nadie me reconoció. Terminé arrestado por robar la identidad de Víctor. No sé cuándo pasó eso, en qué momento robé su identidad. Ya no me queda nada claro. Ahora vivo a base de medicamentos tratando de olvidar aquello que viví. Terminé en un hospital psiquiátrico, aunque yo estaba seguro de lo que vi. Ya estaba dudando sobre mi salud mental. Varias noches me pregunté qué tendría escrito aquel diario que encontré yo en esa habitación y que no me animé a leer. La respuesta vino a mí en mis sueños, y era lo siguiente: si aurisane, te expectate ti nominabilis, era todo lo que decía en cada una de sus páginas. Fue ayer cuando soñé eso, y no sé qué quiera decir, solo sé que quien lo lea ya está siendo observado por él. Declaraciones de un esquizofrénico, encontrado muerto hace 3 días. En la escena del crimen solo se encontró una nota escrita en una letra algo infantil que decía: si tú ya sabes de mí, ahora el innombrable ya está atrás de ti, atrás de ti.